Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta sección acerca de las torres. Vamos a comenzar, como siempre, dando algunas generalidades para luego saltar a posiciones cada vez más complejas. Habla Paul Carrero y vamos a comenzar diciendo que las torres son piezas que actúan bastante eficientemente a través de columnas abiertas y semiabiertas, pero no son tan buenas a través de las columnas cerradas o semicerradas. No te preocupes por la diferencia entre esas columnas por el momento, porque las vamos a estudiar con más detenimiento en breve. Ahora, las torres también son piezas que aman localizarse a través de la séptima fila. De hecho, hay un antiguo refrán que dice que las torres en séptima pondrás y la partida ganarás. Y hay bastante verdad detrás de ese viejo refrán en el ajedrez, porque una torre colocada en la séptima fila si somos las blancas o posicionada en la segunda fila si somos las negras tiende a ser bastante potente, tiende a ser bastante fuerte. Entonces, en cuanto podamos, tiene sentido para nosotros posicionar a nuestra torre en séptima y evitar que el oponente la posicione ahí. Ahora, también respecto a las torres hay que decir que son de las últimas piezas en desarrollarse. Y esto es algo parecido a la razón por la que no desarrollamos nuestra dama muy temprano en la apertura, y tiene que ver con que las torres tienen un valor muy alto. Entonces, las torres tienen un valor de 5 puntos. Recordemos que las torres y las damas son piezas mayores que tienen un valor superior al resto de las piezas sobre el tablero. Mientras que los caballos y los alfiles son las piezas menores que, bueno, tienen un valor de 3 puntos. Al menos desde el punto de vista estático, ¿no? Ahora, dado que las torres tienen un valor bastante alto, sacarlas muy temprano en la apertura le permitiría al bando oponente atacar a nuestras torres con sus piezas menores y ganar tiempos y ganar desarrollo, mientras que nosotros vamos a estar simplemente moviendo nuestra torre de un lado para otro, evitando perder una calidad. Entonces, no tiene mucho sentido desarrollar a nuestras torres muy temprano en la apertura por eso. Ahora, si las torres son de las últimas piezas en entrar al juego, porque se desarrollan de último normalmente, no siempre por supuesto, pero ese tiende a ser el caso, pues no es sorpresa que las torres sean de las últimas piezas en permanecer sobre el tablero. Es decir, normalmente las torres tienden a llegar a los finales, y de hecho los finales quizás más comunes de todos sean los finales de torres y peones. Entonces es bueno remarcar que durante los finales de torres y peones, que son bastante comunes, la actividad va a ser muy importante. Un final de torres y peones en el que no juguemos con nuestras torres activamente tiende a ser muy difícil de jugar, o tiende a ser muy difícil de aprovechar. Entonces van a haber posiciones en finales de torres y peones en las que incluso preferiríamos tener material de desventaja a mantenernos pasivos en la posición. Eso es bueno tenerlo claro. Es bueno decir también que las torres durante los finales tienden a estar bien ubicadas detrás de los peones que queremos avanzar, en lugar de estar por delante de ellos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, saltemos al siguiente ejemplo y tratemos de explicar por qué tratamos de posicionar a nuestra torre detrás del peón que queremos avanzar en el final. En esta posición podemos observar que las piezas blancas tienen una torre en la casilla 1 localizada detrás de nuestro peón en la casilla A2, mientras que las negras tienen una torre en A8 por delante del peón de A2. Ahora, observemos como si avanzamos el peón de la casilla A2 a la casilla A4, A2 y A3, que antes no estaban disponibles para nuestra torre, van a ser útiles para nosotros y van a ser casillas por sobre las que podemos consolidar nuestra movilidad con la torre. Una vez que juguemos, digamos, A5, pues lo mismo va a suceder. La torre va a ganar entonces la casilla A4. Una vez que juguemos A6, ganaremos A5. Y una vez que juguemos A7, ganaremos A6. Entonces, en la medida en la que nuestro peón avanza, cuando nuestra torre está localizada detrás de ese peón, la torre gana, por supuesto, movilidad.
Y lo contrario ocurre cuando tenemos una torre localizada enfrente del peón. ¿Por qué? Si nuestra torre está en la casilla A8, cuando juguemos A4, pues la torre va a empezar a perder algunas casillas a las que antes tuvo acceso, pero que ahora no están disponibles. Es decir, antes teníamos acceso a las casillas A3 y A4, pero una vez que las piezas blancas jueguen A4, ya no vamos a poder llegar a esas casillas. Entonces, A4 limitaría la movilidad de las negras y jugadas subsecuentes como A5 lo harían también. Observemos cómo la línea anaranjada se ve cortada una vez que avancemos con nuestro peón, y eventualmente las piezas negras se quedarían rezagadas en la casilla 8 con su torre sin poder tener ningún tipo de movilidad a través de la columna A. Entonces la torre que se sitúa por delante del peón pierde movilidad en la medida en la que el peón avanza, y la torre que se sitúa detrás del peón gana movilidad en la medida en la que el peón avanza. Importante tener eso claro. Ahora saltemos al siguiente ejemplo. Vamos a hablar de las columnas abiertas, semiabiertas, cerradas y semicerradas. Una columna cerrada es aquella columna en la que existen peones de ambos bandos. Por ejemplo, la columna A en este caso, porque tenemos un peón en A2 y un peón en A7. Un peón mío y un peón del oponente. Ahora, una columna abierta, pues, es todo lo contrario. Una columna en la que no existen peones de ninguno de los bandos. Por ejemplo, la columna B. Aquí no tenemos nada, no tenemos ningún peón. Siguiente cuestión que tenemos que tener claro. ¿Qué es una columna semiabierta? Una columna semiabierta es aquella columna en la que nosotros no tenemos un peón, pero nuestro oponente lo tiene. Por ejemplo, en la casilla E1, si posicionásemos una torre, pues esa torre estaría en una columna semiabierta, porque no tenemos un peón nuestro, pero el oponente tiene un peón suyo en la casilla E7. Por tanto, la columna E está semiabierta. Y una columna semicerrada es aquella columna en la que tenemos un peón nuestro y el oponente no tiene ningún peón. Por ejemplo, la columna H. En este caso, el peón en H2, nuestro peón, y el negro no tiene ningún peón. Ahora, recordemos que la columna semiabierta para mí va a ser una columna semicerrada para el oponente, y mi columna semicerrada va a ser una columna semiabierta para el oponente. Es decir, esta columna que es semiabierta para las blancas es semicerrada para las negras. ¿Por qué es eso importante? Porque, como dijimos al principio, lo que estamos tratando de hacer con nuestras torres es posicionarlas en columnas abiertas o semiabiertas, porque eso nos da más movilidad. Entonces, si somos el bando blanco, en esta posición tendría sentido situarnos en las columnas abiertas, como B, C, D, F o G, o en la columna semiabierta como E. Sin embargo, si somos las negras, pues tendría sentido posicionarnos en las columnas abiertas y en la columna semiabierta H con una de nuestras torres, para tener una movilidad bastante decente. Entonces es importante que tengamos esto claro. Siguiente ejemplo. Un error que es muy común en los novatos es asumir que una torre y un peón, o que simplemente una torre, tiene un valor equivalente al de dos piezas menores. Ahora, ¿por qué tiende a pensarse eso? Bueno, uno puede asumir rápidamente que si un peón vale un punto y una torre vale 5 puntos, pues tendríamos en total 6 puntos. Y si un caballo y un alfil, por ejemplo, valen 3 puntos cada uno, pues eso daría un total de 6 puntos. Y que por tanto la cuestión estaría balanceada. Sin embargo, en la mayoría de casos, las piezas menores juntas tienden a ser más poderosas que una torre y un peón, o que simplemente una torre. Por ejemplo, una combinación de caballo y alfil tiende a ser mejor porque gana mayor movilidad que una torre, o que una torre y un peón. Esto tiende a ser especialmente verdad cuando tenemos una pareja de alfiles contra una torre, o una pareja de alfiles contra una torre y un peón. La pareja de alfiles tiene una muy buena movilidad a través del tablero, especialmente, por supuesto, en posiciones abiertas, pero tienden a imponerse por sobre una torre. Muy bueno recalcar esto para tenerlo claro en el futuro, de manera que
sepamos cómo ejecutar nuestros cambios y cómo transicionar correctamente en nuestras partidas. Entonces, siguiente ejemplo. Ya dijimos que nos interesa posicionar a nuestras torres en columnas abiertas o semiabiertas y que no son tan buenas nuestras torres en columnas cerradas o semicerradas. Pero las columnas no siempre permanecen en el estado en el que están en un momento determinado. Es decir, una columna cerrada puede abrirse y convertirse en una columna semiabierta o abierta. Una columna abierta podría llegar a cerrarse y eso es algo que debemos tomar muy en cuenta. Una columna semicerrada o semiabierta también podrían cambiar, y si eso sucede, entonces la dinámica de la columna pues va a cambiar, las circunstancias de la columna van a cambiar. Entonces es importante saber cómo abrimos columnas en primer lugar para poder entonces tener claro cómo jugar con nuestras columnas y por supuesto con nuestras torres. Entonces, la primera forma en la que podemos abrir columnas es a través del cambio de peones. Muy sencillo. Por ejemplo, si jugásemos esta posición, pues luego de los cambios en la casilla de 5, es decir, E por D5, E por D5, tendríamos una columna abierta, más específicamente la columna E. Nada del otro mundo, bastante sencillo. Siguiente ejemplo. Luego de E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4 y caballo por D4, entraríamos en una siciliana y, dado los cambios en la casilla D4 de los peones, pues tenemos ahora una columna semiabierta para las blancas, es decir, la columna D, y una columna semiabierta para las negras. Las negras normalmente posicionan una de sus torres en C8 porque la columna está semiabierta y es muy útil para ellas. Ahora, las blancas tienden a posicionar una torre en la casilla de 1 en este tipo de aperturas. Perfecto. Otra forma de abrir una columna es a través del cambio de piezas que están defendidas por peones. Por ejemplo, no nos interesa mucho la apertura aquí, pero luego de la jugada alfil B6 de las negras en esta italiana, las blancas pueden capturar en B6, haciendo alfil por B6, y ahora las negras se ven obligadas a decidir con qué capturar en B6. Tendrían dos opciones. Podrían capturar con su peón de C o con su peón de A, y bueno, eso cambiaría el estatus de la columna. La columna A entonces pasaría a ser una columna semiabierta si capturásemos con A, o lo mismo sucedería si capturásemos con C en este caso. Pero quizás sea un buen momento para remarcar un principio de la apertura y del medio juego, que es el principio de capturar hacia el centro. En una posición en la que tengamos la oportunidad de tomar con dos peones diferentes sobre una casilla, normalmente lo mejor que podemos hacer es capturar con nuestro peón que esté más al costado del tablero para centralizarlo. Recordemos que en la apertura y en el medio juego los peones centralizados tienden a valer más que los peones que están en los costados porque nos ayudan a controlar más espacio. Entonces, en lugar de tomar a nuestro peón de C, que es un peón que está centralizado, y llevarlo a la columna B, donde estaría menos centralizado, estaría más hacia un costado, pues tiene sentido capturar con el peón de A, que está en el costado, y que una vez que se sitúe más hacia el centro, nos permitirá tomar, por ejemplo, la casilla C5, que es una casilla central, y eso nos dará algo de espacio. Entonces, muchas veces, y en este caso que obtenemos peones doblados luego de la captura en B6, uno puede justificar a los peones doblados en la apertura o en el medio juego si estos peones se doblan hacia el centro, porque nos dan algo de espacio. Y en esta posición, por supuesto, que tomar en B6 pues activa la torre sin necesidad de moverla y nos da cierta movilidad a través de la columna A y algo de presión sobre el peón en A2. Pero ahora, a este principio de capturar hacia el centro también se le consiguen excepciones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en los finales, muchas veces en lugar de capturar hacia el centro, lo que vamos a intentar hacer es capturar hacia el costado. ¿Por qué? Bueno, porque un peón centralizado es más fácil de detener, de atrapar a la hora de la coronación,
que un peón que se encuentra alejado en uno de los costados del tablero. Y eso va a hacer que el oponente lo tenga más difícil cuando se trate de evitar nuestras coronaciones. Entonces, muy bueno este ejemplo, muy ilustrativo. Saltemos ahora al siguiente ejemplo. Y bueno, no nos interesa demasiado la apertura, pero en esta posición, luego de caballo F6, podemos notar como cuando capturemos en F6 con nuestro caballo, que es una pieza que está defendida por peones del oponente, cuando el negro decida capturar de nuevo con su peón de G o con su peón de E, lo que va a suceder es que vamos a cambiar el estatus de la columna, que se abra por supuesto, y vamos entonces a estar bajo unas circunstancias diferentes. Nada del otro mundo, un ejemplo muy sencillo. Caballo por F6, digamos que el negro toma con el peón de G, y ahora la columna G podría ser útil para nuestra torre en un momento determinado. Ok, siguiente ejemplo. Otra forma de tratar de abrir columnas es a través de lanzar nuestros peones a la estructura de peones del oponente para forzar cambios que eventualmente abran la columna. Entonces, en esta posición, luego de una apertura que no es muy relevante para nosotros, llegamos a este momento en el que las blancas deciden hacer H4. Y la idea de hacer H4 aquí es que una vez que nuestro peón esté localizado ahí, podemos quizás empujarlo a H5. Y si empujamos el peón a la casilla H5 y logramos capturar en G6, entonces la torre de H1 ganaría bastante movilidad y podría ser útil a la hora de atacar al rey en G8. Perfecto. Las negras, en vista de esto y a sabiendas de que H5 va a probablemente destruir la estructura de peones que tienen en este momento en su flanco de rey, pues deciden hacer entonces H5 para evitar cualquier inconveniente y evitar ideas de H5 por parte de las blancas. Un ejemplo interesante aquí. Podemos observar ahora otro ejemplo de este tipo de ideas, de lanzar los peones contra la estructura de peones del oponente. E4, E5, caballo F3, no nos interesa mucho, la apertura es una italiana. En esta posición el blanco decide enrocarse largo y haciendo esto pues genera una declaración de guerra inmediata, porque bueno, cuando llegamos a posiciones de enroques en flancos opuestos, lo que sucede es que lanzamos todo lo que tenemos en contra del rey del enemigo en el flanco en el que se enrocó y bueno, tratamos de defendernos en contra de los ataques que vienen por parte del oponente en el flanco en el que nos enrocamos. Entonces, en esta posición tiene sentido para las blancas tratar de lanzar todo lo que tienen hacia el flanco de rey y para las negras intentar lanzar todas sus fuerzas, por supuesto, hacia el flanco de dama. En esta posición, sin embargo, el negro decide hacer H6, que viola un principio fundamental de la apertura, que es no mover los peones enfrente de nuestro rey. ¿Por qué es eso perjudicial en esta posición para el negro? Porque haciendo esta jugada le permitirá al blanco hacer eventualmente algo del estilo de G4 seguido de G5, y una vez que eso suceda, el blanco va a tener una casilla sobre la que romper con su estructura de peones y abrir la posición del rey negro en G8. Entonces, si lográsemos jugar G4 seguido de G5, va a ser mucho más fácil para nosotros romper la posición que si el negro tuviese su peón en H7. Entonces, bueno, contra H6, por supuesto que en lugar de jugar algo del estilo de H4 seguido de H5, que no nos llevaría a nada porque no podríamos romper la posición del enroque del rival, jugaríamos H3 preparándonos para jugar G4. Lo que estaríamos buscando es hacer G5, tomar en H6 y abrir la columna para una de nuestras torres, para intentar matar al rey en G8 de ser posible. Entonces, en esta posición, la jugada por parte de las blancas, H3, es bastante buena porque busca jugar G4. Ahora, en ciertas posiciones, inclusive no estaríamos muy preocupados de entregar a nuestro peón, digamos, en G4, porque si el negro decidiese tomar en G4, pues entonces estaría abriendo la columna, lo que permitiría que nuestras torres trabajasen mejor a través de ella y generaríamos incluso más problemas en su enroque corto. Pero en esta posición en particular lo que va a suceder es que si el negro toma en G4 con su alfil, por ejemplo, pues va a ganar bastante iniciativa, va a generar
amenazas sobre nuestro caballo en F3, va a ganar bastante actividad, va a finalizar su desarrollo, va a tener alguna clavada sobre la torre de D1 por los momentos, y quizás en algún punto sea capaz el negro de jugar algo como alfil H5 seguido de alfil G6, y una vez que eso suceda, pues va a estar bastante bien protegido su rey en la casilla G8. Entonces, en lugar de entregar el peón en G4 en este momento, lo que activaría las piezas del negro, pues preferimos preparar la jugada G4 con algo tan sencillo como H3. Entonces, saltemos ahora al siguiente ejemplo. También podemos intentar abrir columnas a través de combinaciones o a través de tácticas, lo que puede llegar a ser bastante útil para nosotros. Ahora, vamos a saltar a este ejemplo en el que tenemos una partida entre Geller y Spassky. Spassky, por supuesto, que fue campeón del mundo a mediados del siglo XX, hasta que perdió su título contra Fischer en 1972. En quizás uno de los matches más interesantes de toda la historia del ajedrez, porque Fischer estaba loquísimo de remate y hacía exigencias absurdas a los organizadores del torneo. Y bueno, pues fue un match jugado en plena Guerra Fría, que tenía muchas consecuencias políticas para el momento. Y bueno, volviendo un poco al tema acá, pues Geller, muy buen jugador de la época, conduce las piezas blancas y le toca jugar. Entonces, la pregunta viene siendo, en esta posición, con las piezas blancas, ¿qué hacer? ¿Deberíamos jugar H6 o deberíamos jugar simplemente G6? ¿Tú qué piensas? Sería bueno si pausases el video e intentases dar con la jugada que Geller hizo en esta posición. Ok, continuamos. Geller en esta posición decide hacer la jugada G6. H6 realmente no es tan buena, porque le permitiría entonces al negro jugar simplemente G6, y si juega G6 pues cierra la posición, y si no cierra la posición pues no tenemos forma de continuar con nuestro ataque. ¿Por qué? Porque en esta partida estamos enfrente de enroques en flancos opuestos, lo que significa que tenemos que abrir tantas líneas como sea posible para matar al oponente. Ahora, si hacemos jugadas del estilo G6, lo que va a suceder es que el negro, bueno, si jugase H6, podemos capturar sobre F7, y entonces estaríamos abriendo la columna G, que podría sernos muy útil porque ahí tenemos a nuestra dama y a nuestra torre. Y bueno, algo parecido sucedería en el caso de que las negras jugasen F6 contra G6, y entonces podríamos, con las piezas blancas, capturar en H7 con jaque, abriendo la columna G. Ahora, perfecto, habiendo dicho eso, pues es obvio, ¿no? Y es curioso que use la palabra obvio, ¿no? Obvio es una palabra que proviene del latín de obviam. Ob vendría siendo enfrente o por delante, y viam vendría siendo camino, ¿no? Y de ahí surge la palabra vía, por ejemplo. Entonces, el camino que tenemos enfrente o el camino que tenemos delante va a ser el camino obvio, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a algo que es obvio, estamos hablando de algo que no se puede perder, algo que no se puede evitar conseguir porque está enfrente de nosotros, esencialmente. Y bueno, hay que tener mucho cuidado a veces con lo obvio, porque estamos tan fijados en lo que tenemos enfrente que podemos ignorar aspectos importantes de la posición o aspectos importantes del problema en el que nos encontramos. G6, la jugada que parece obvia, pero hay que tener cuidado con lo obvio. Y ahora el negro decide hacer lo mismo, porque él tiene que atacar en el flanco de dama y generar tanta presión como le sea posible sobre el rey de la casilla B1. Entonces el negro decide jugar B3, y haciendo B3 lo que hacemos es forzar al blanco a eventualmente abrir columnas sobre su rey. Entonces el blanco decide hacer C por B3, a lo que contestamos con A por B3, y ahora empezamos a amenazar ideas de dama C2 con jaque, que seguido de, digamos, rey A1, pues nos daría mate en la casilla A2, con nuestra torre, por supuesto. Pero tenemos que tener cuidado, porque basado en lo que dijimos hace un segundo, uno podría imaginarse que, bueno, en esta posición estamos tratando de defendernos con las piezas blancas,
Y como hay torres en el tablero y como a las torres le gusta jugar a través de columnas abiertas, pues lo lógico es tratar de cerrar la columna y hacer algo del estilo de A3. Pero si jugamos A3 en esta posición, que efectivamente cierra la columna, nos matan tácticamente. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque, por ejemplo, a la jugada A3 se le responde con dama C2 con jaque, rey A1 y seguimos con la tranquila torre por A3, B por A3 y dama A2 con mate sobre el rey en A1. Entonces, volvemos acá. El blanco no puede permitir que el negro tome control de la columna C, porque de hacerlo se metería en graves problemas. Entonces, para tomar control de esa columna, el blanco decide hacer la jugada torre C1. B por A2 con jaque por parte de las negras, rey A1 y ahora el peón de A2 de las negras probablemente no sea tan bueno para ellas. Es decir, si las negras pudiesen hacer algo en este momento, quizás en contra de las reglas, lo que harían es tratar de eliminar a su peón de la casilla A2. ¿Por qué? Bueno, porque el peón desde A2 limita, en este caso, la movilidad de nuestra torre de A8, que sería muy útil si pudiese accionar sin ese peón y nos permitiese entonces continuar con un ataque mucho más fuerte sobre el rey en la casilla A1. Sin embargo, en este caso, bueno, el peón de A2 es usado por las piezas blancas como un escudo que les permite defenderse de alguna manera en esa esquina del tablero. Y ahora, el negro va a tener que tratar de conseguir formas de jugar a pesar de su peón en la casilla A2. Dama de 7 por parte de las negras. El blanco decide finalmente tomar en F7 con jaque, abriendo la columna G y generando presión sobre el rey en G8. Rey F8 y ahora el negro intenta hacer lo mismo, usar al peón de la casilla F7 como un defensor, a pesar de que es un peón enemigo. Entonces, interesante este tema de utilizar el peón del bando opuesto para defendernos en ciertas posiciones. Ahora, torre G de 1 fue jugado por parte de las blancas, que quizás no es tan bueno porque la torre en la casilla G1 tenía algo más de futuro, atacando al punto G7 y tratando de generar más problemas al rey de la casilla F8. Pero bueno, el blanco decide irse con su torre a D1 para generar presión en D6. Torre de C8. El blanco no puede tomar, por supuesto, en la casilla D6 en estos momentos, porque se vería en graves problemas derivados de los mates que ocurren en la primera fila. Torre por C1. Dama por C8. De nuevo, el blanco no puede tomar con su torre en D6. Decide hacer ahora dama G3. Pero notemos algo. La definición de casilla débil en el ajedrez es esencialmente una casilla que no puede ser defendida por peones. En esta posición, si nos sentamos y observamos minuciosamente lo que está sucediendo, nos daremos cuenta de que las blancas tienen una casilla débil en B3. Y que esa casilla débil en B3, bueno, si lográsemos posicionar una pieza, especialmente, bueno, un caballo en B3, por supuesto, pues estaríamos dándole mate al rey en A1. Entonces vale la pena preguntarse si pudiésemos nosotros posicionar a nuestro caballo de la casilla E6 en B3 para darle mate al rey en A1. Pero en lugar de pensar a priori hacia dónde mover a nuestro caballo, es decir, en lugar de pensar, bueno, tenemos a nuestro caballo en la casilla E6, y desde E6 tenemos las jugadas caballo G5, caballo F4, caballo D4, caballo C5 y caballo C7. Y de caballo G4 tenemos las variantes caballo H3, caballo F3 y caballo E4. Y de caballo F4 tenemos las líneas caballo H3, caballo G2, caballo E2, caballo D3. Interesante. Y de caballo D4 tenemos caballo E2, tenemos caballo C2, caballo B3, caballo B5 y caballo C6 quizás. Y de caballo C5, etcétera, 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 etcétera. Lo que vamos a hacer es tratar de pensar hacia atrás. ¿A qué me refiero con esto? Primero, diagnosticamos cuál es la casilla débil y una vez que tengamos claro dónde nos gustaría posicionar a nuestro caballo, pensamos en reversa cómo llevarlo hacia esa posición. Entonces, en lugar de gastar todo ese tiempo pensando en cada una de las diferentes líneas
y en cada una de las diferentes posibilidades acerca de los movimientos de nuestro caballo, pues podríamos pensar, bueno, si tenemos la casilla B3 débil, que sería útil porque un caballo posicionado en B3 le daría mate al rey en A1, ¿cómo llegamos a B3 con nuestro caballo? Entonces diríamos, bueno, si queremos llegar a B3 con nuestro caballo, pues tiene sentido entrar en la casilla C5 y en E6 eventualmente, o desde B3 tiene sentido ir a D4 y eventualmente a E6. Entonces pensamos de nuevo y decimos, bueno, si lograse llevar mi caballo a la casilla D4 o a la casilla C5, podría entrar en B3 y darle mate al rey blanco en A1. Pero el proceso del pensamiento ahí es un poco diferente, el algoritmo es un poco diferente en cuanto hablamos de las jugadas caballo B3 como un resultado de simplemente diagnosticar la casilla débil a cuando hablamos de la jugada caballo B3 luego de analizar todas esas diferentes variantes que nos van a tomar muchísimo tiempo y que van a ser muy ineficaces o lentas. Ahora, perfecto. Continuamos aquí con dama C2 por parte de las negras, que ataca a la torre en la casilla D1. El blanco tiene que hacer algo al respecto y decide hacer torre 1. Pero, bueno, contra torre 1, el negro continúa con rey por F7. El blanco decide continuar con la sencilla caballo por D6 con jaque, que amenaza a nuestro alfil en B7, pero hay que tener mucho cuidado con capturar en B7, porque si tomamos en esa casilla, entonces se viene caballo D4 y parece que no hay forma de evitar los mates en la casilla B3. Tampoco la torre puede irse muy lejos de la primera fila, porque entonces tendríamos todo tipo de mates que vienen desde D1 o C1 o D1, lo que sea. Entonces, las jugadas de las piezas blancas en esta posición están bastante limitadas. Rey G8 es jugada por el negro, y ahora el blanco intenta de nuevo generar presión sobre el rey en G8 a través de la jugada H6. Pero esta jugada tiene un problema, que es que permite la entrada de la dama en la casilla D2. Y con nuestra dama en D2 atacamos a la torre N1 y atacamos a la vez al caballo en la casilla D6. Y si movemos a nuestra torre, entonces estaríamos perdiendo el caballo. Y si movemos nuestro caballo, entonces estaríamos perdiendo a nuestra torre. Y bueno, a su vez, la dama en D2 quizás también actúa atacando al peón de H6, por si acaso. Nos conviene eliminarlo en circunstancias en las que, bueno, tengamos presión con mates en G7. Dama D2, por supuesto, fue jugada por las piezas negras. Y F4 por parte de las blancas, que impide quizás a la dama entrar en la casilla H6 y a la vez defiende a la torre N1. E por F4. No estamos muy apurados por tomar en D6. Podemos simplemente capturar primero en la casilla F4. Y una vez forzamos a la dama a moverse, esta vez a C3, capturamos tranquilamente el caballo en la casilla D6. Y la posición de las piezas blancas se cae completamente. Y Spassky está completamente ganado. Y las blancas se encuentran en bastantes problemas. Ahora, esto fue una partida jugada hace bastante tiempo, a mediados del siglo XX, y por supuesto que en ese momento no existían computadoras. Hoy en día, o bueno, existían las computadoras, pero no las computadoras que jugaban correctamente al ajedrez. Hoy en día, los módulos de análisis, qué sé yo, Stockfish, Houdini, Fritz, son muy buenos evaluando este tipo de posiciones y llegando a conclusiones correctas acerca del ajedrez. Bueno, probablemente hoy en día con computadoras, pues podemos conseguir variantes más efectivas, más fuertes que las que fueron jugadas en esta partida. Sin embargo, el objetivo de observar esta partida, a pesar de los errores que objetivamente fueron cometidos por los jugadores, que por cierto, el ajedrez nunca se libra de errores, porque si no, qué aburrido sería, quizás nadie podría ganar. Uno únicamente puede ganar en ajedrez como un resultado de la explotación de los errores del oponente, y sin errores pues realmente no habría ajedrez. Entonces, a pesar de que objetivamente algunos de los ejemplos que mostremos en el futuro no sean jugados de la manera en la que el módulo lo haría, pues nos aproximamos un poco más a la verdad, a
el conocimiento del ajedrez a el entendimiento de los factores que tenemos que tener siempre presentes a la hora de la evaluación correcta de una de las posiciones en las que estamos. Saltemos ahora al siguiente ejemplo. Y aquí, bueno, tenemos una posición sin piezas. Y es un buen momento para mencionar una idea posicional relevante e importante para nosotros los ajedrecistas. Dado que el estatus de la columna está en constante cambio, es decir, las columnas cerradas podrían convertirse en columnas abiertas y cualquier otra cantidad de cosas. Dado que las circunstancias de la columna no son estáticas, pues vale la pena entonces decir que no podemos pensar acerca de una columna como abierta, semiabierta, cerrada o semicerrada, únicamente basándonos en la evaluación, llamémosla momentánea, estática, inmediata de la columna, sino que tenemos que tomar en cuenta también lo que va a suceder con esa columna en el futuro. Es decir, a pesar de que la columna esté cerrada, si la columna tiene chances de abrirse en las jugadas próximas, pues entonces es posible que sea útil para nosotros posicionar a una de nuestras torres en esa columna, pues en algún punto se va a abrir. Y si se abre, la torre ganará entonces algo de movilidad. Por tanto, es bueno recalcar que las columnas no son estáticas, no son, digamos, rígidas en muchas oportunidades. Y esto nos va a permitir evaluar mejor qué hacer con nuestras torres y cómo jugar con ellas. Perfecto, saltamos ahora a la siguiente posición. En este ejemplo vamos a hablar un poco acerca de las paradojas y de las complicaciones. Normalmente cuando uno aprende un principio en el ajedrez, existen excepciones al principio, existen excepciones a las reglas, porque el ajedrez pues tiene esa característica de ser bastante paradójico. Entonces, en esta posición, a pesar de que mencionamos que teóricamente la definición de una columna abierta es aquella columna en la que no tenemos peones de alguno de los bandos, podemos notar como en esta posición la columna C, que teóricamente debiera estar abierta por lo que acabamos de mencionar, se encuentra quizás no tan abierta porque existe un caballo en la casilla C4 que limita la movilidad de las torres dobladas en la columna C. Es decir, mi caballo en la casilla C4 de alguna manera está evitando el control de la columna por parte de las piezas blancas. Entonces, cabe preguntarse ahora, ¿está realmente abierta la columna? Y ahora, inclusive, vale la pena preguntarse, ¿podemos nosotros, con las piezas blancas, a pesar de posicionar a nuestras torres en la columna que teóricamente está abierta, tomar partido, tomar ventaja de esa columna? Y la respuesta probablemente es que no vamos a poder. ¿Por qué? Bueno, el blanco no tiene forma de eliminar al caballo de la casilla C4 porque este se encuentra en una casilla débil. ¿Qué es una casilla débil? De nuevo, una casilla que no está protegida por peones. Entonces, dado que el blanco no tiene peones en D2 o en B2, no podemos hacer jugadas del estilo de B3 o E3 para eliminar al caballo de la casilla C4 y forzarlo a ser removido. Entonces, ese caballo es posible que se quede ahí para siempre. O si intentamos jugar, digamos, caballo E5 para jugar en contra de ese caballo en la casilla C4, pues el negro no está obligado a capturar y podría permanecer ahí con su caballo sin muchos problemas. Una vez que capturemos en C4 con nuestro caballo de la casilla E5, pues el negro va a tomar con uno de sus peones y la columna C va a dejar de ser una columna abierta, esta vez teóricamente, y se va a convertir en una columna semiabierta, sin importar si tomamos con el peón de B o con el peón de D. Y sigue siendo bastante difícil para las piezas blancas tomar partido de esa columna semiabierta, porque sus torres realmente no consiguen muy buena movilidad. Entonces, perfecto, esto es un ejemplo de una pequeña paradoja con la que podemos conseguirnos en cuanto a las torres, a las líneas y a las columnas, por supuesto, ¿no?
saltemos al siguiente ejemplo. Tomar ventaja de una línea. En esta posición, bueno, el blanco decidió enrocarse largo, el negro decidió enrocarse corto, pero a pesar de que existen enroques en flancos opuestos, dado que se han cambiado muchas piezas, pues llevar a cabo un ataque en los flancos no va a ser tan útil. No vamos a lograr matar al rey negro en G8 porque carecemos de piezas para llevar a cabo nuestro ataque. Entonces lanzar, digamos, H4, a G4 con la idea de masacrar al rey en G8 no tiene demasiado sentido. Entonces, en lugar de jugar a atacar al flanco de rey, o el negro en lugar de atacar al flanco de dama porque no tiene suficientes piezas para matarnos, pues tenemos que buscar alguna forma de generar ventajas posicionales que nos permitan crear desbalances que eventualmente se conviertan en alguna forma de ganar, ¿no? Si la posición está totalmente igualada y no existen desbalances o esencialmente algo que nos permita generar una posición desequilibrada, pues vamos a terminar obteniendo unas tablas. En esta posición, jugando con las piezas blancas, tiene sentido pensar acerca de jugadas del estilo caballo D5 o caballo B5. Y de momento no parece muy claro por qué jugar algo como eso, pero ya lo vamos a explicar. Las blancas tienen control en este momento de la columna semiabierta y están tocando al peón de D6. Pero el peón de la casilla D6 está muy bien defendido por el peón en C7. Si nosotros lográsemos forzar al peón de la casilla C7 a moverse, quizás a C6 por ejemplo, entonces el peón de D6 ya no estaría defendido y se convertiría en un punto que podría ser un blanco para las piezas blancas y un target, pues, sobre el que podríamos tratar de generar presión y eventualmente quizás inclusive ganar un peón, porque el peón de D6 podría ser entonces un peón retrasado. Y bueno, si hacemos algo del estilo de caballo D5 y el negro continúa con una jugada como C6, pues no nos preocupa demasiado, podemos retroceder ahora y tratar de quizás doblar nuestras torres en la columna D y generar presión sobre el punto D6. No olvidemos que doblar las torres a través de columnas abiertas o semiabiertas tiende a ser una muy buena idea. Y las torres combinadas de esa forma, en muchas oportunidades van a ganar bastante potencia. Ahora, saltemos al siguiente ejemplo. Saltemos ahora al siguiente ejemplo. Tenemos una posición cerrada en la que el alfil negro se encuentra detrás de su propia estructura de peones que está fija en este momento. Como ya hablamos o como ya dijimos cuando nos referimos a los alfiles, eso hace que nuestro alfil de la casilla de 6 sea bastante malo. Entonces la posición está cerrada, lo que favorece al caballo de la casilla H4. Tenemos una columna abierta, que es la columna G. Tenemos ambos jugadores luchando por el control de la columna abierta con sus torres, una torre en G8 y una torre en G1. Y bueno, una casilla G6 que se encuentra débil en este momento. Y la pregunta es, ¿cómo continuar ahora con las piezas blancas? Lo primero que se viene a la mente quizás sea capturar en la casilla G8 con nuestra torre y hacer torre por G8. Pero eso tiene sus problemas, tiene sus inconvenientes. ¿Por qué? Bueno, si hacemos torre por G8, el negro puede entonces capturar con su torre en el G8 de nuevo y de pronto perdemos control, perdemos acceso a la columna G con la torre blanca. Es decir, si capturamos primero, cedemos la columna al rival, lo que quizás no sea la mejor idea, porque con nuestra torre lo que queremos hacer es dominar la columna, no cedérsela al oponente. Entonces, bueno, torre por G8 queda descartada para las blancas, porque le permite a las negras activar sus piezas. Existen otras jugadas como caballo G6, y haciendo caballo G6, bueno, el caballo se ve muy bonito y gana cierta casilla que se ve bastante fuerte. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué hacer con nuestro caballo una vez que se ubique en la casilla G6? Porque no está del todo claro, es decir, si movemos nuestro caballo a G6, ¿para dónde vamos luego con este caballo? ¿No? Todas esas casillas están dominadas ahora por el negro
y quizás no conseguimos una buena posición a la que mover nuestro caballo. Por lo que el caballo en G6, a pesar de verse muy bien, quizás no esté tan bien localizado, tan bien posicionado. Y se convertiría en lo que yo llamo una pieza muy bonita, una pieza muy bella en apariencia, pero que realmente no está haciendo mucho. Entonces, posicionar al caballo en la casilla G6 quizás no sea tan fuerte, quizás no sea lo mejor que las blancas podrían hacer en esta posición. Sin embargo, con las piezas blancas, quizás para luchar por el control de la columna G, podríamos continuar con la jugada sencilla, torre G6. ¿Por qué? Bueno, si el negro no hace nada, digamos que el negro hace, por ejemplo, algo que no tiene mucho sentido, como rey C8. Podríamos continuar con la sencilla jugada, torre G1. Y una vez que hagamos eso y doblemos nuestras torres sobre G, pues estamos forzando al negro o a tomar en la casilla G6 con su torre lo que cedería a la columna y lo que permitiría que el blanco obtenga bastante control en la posición si capturásemos con nuestra torre en G6, pero lo que también permitiría que el blanco quizás tomase inclusive con su peón de F en esta posición. ¿Por qué? Porque una vez que capturemos con el peón de F, a pesar de que estamos violando el principio de capturar hacia el centro, porque tenemos un peón en H5 que debiese ser capaz de capturar hacia el centro y entonces teóricamente ganar más movilidad, y por supuesto que el peón de H5 está doblado, lo que nos haría creer que tomar en G6 con nuestro peón tiene sentido para desdoblarlo y mejorar nuestra estructura de peones. La razón que justifica el hecho de que capturemos con nuestro peón de F es que el caballo va a poder localizarse entonces en la casilla F5, lo que va a permitir generar presión sobre el peón de H6 y lo que nos va a permitir entonces mover nuestro peón de G6 a G7, atacando a la torre, amenazando promover o coronar, y también a su vez lo que nos da control de la casilla G6 para posicionar a nuestra torre con ataques sobre el peón de H6 que va a caer, o con ataques sobre el peón de F6. Entonces, la jugada torre G6 permite al blanco generar una muy buena posición. Si el negro juega otra cosa del estilo de rey E7, continuamos tranquilamente con torre G1, y cuando el negro decida capturar en G6, por ejemplo, pues simplemente tenemos las ideas que mencionamos anteriormente con F por G6, pero también tenemos simplemente caballo por G6 con jaque ahora, que estaría capturando la torre de H8. Y si el negro contra torre G1 se va, pues nos permite entrar en séptima, lo que vendría siendo bastante fuerte para las piezas blancas. Entonces, un muy bonito ejemplo respecto a lo que hacer en este tipo de posiciones y cómo luchar por la columna abierta. Recordemos, no queremos ceder la columna abierta a nuestro oponente. Observemos ahora algunos modelos y saltemos al primer modelo. Tenemos una partida entre Botvinnik y Lilienthal. Caballo F3, caballo F6, no nos interesa demasiado la apertura, hasta que llegamos a este momento. Tenemos una posición que, a pesar de haber comenzado siendo una inglesa, se ha convertido ahora en una siciliana. Y no en cualquier siciliana, se ha convertido en un anillo de Maroczy contra la siciliana. Bueno, con nuestros peones en C4 y en E4, con las piezas blancas, vamos a evitar la ruptura típica de las negras de 5, lo que les permitiría liberar su posición. Entonces, las blancas tienen una posición bastante interesante, deciden jugar F3 para defender su peón en E4, torre F de 8, torre C1, torre C8, dama de 2, A6, torre de 1, y tanto el blanco como el negro están centralizando sus torres en columnas semiabiertas o semicerradas en este caso, ¿no? Caballo por D4 por parte del negro, alfil por D4, D6, A4, caballo E8, y ahora tranquilamente caballo D5 centralizando al caballo. Muy bien, torre C6, alfil por G7, caballo por G7, y cuando empezamos a comparar a las piezas blancas con las piezas negras, podemos notar que el blanco está empezando a ganar algo de ventaja. ¿Por qué?
Porque con las piezas blancas en esta posición, con nuestro caballo en la casilla de 5, tenemos una mejor movilidad que con el caballo en la casilla G7. Y la dama en B7 no está muy bien posicionada y quizás el blanco pueda eventualmente centralizar su dama, lo que le daría mejor control de la posición. Es difícil proponer jugadas para el negro que no debiliten sus circunstancias. H4 es la jugada del blanco, ganando algo de espacio en el flanco de rey, quizás flirteando un poco con ideas de G4, H5 y lanzar un ataque en el flanco de rey, pero bueno, el negro decide jugar torre 8 defendiendo a su peón de la casilla 7. Torre C3, caballo H5, no hay muchas jugadas que hacer con las negras. Si jugamos algo como E6, quizás estemos entonces generando un peón retrasado en D6, que como ya hemos mencionado con anterioridad, pues tiende a ser un peón débil y un peón que va a convertirse entonces en el sitio en el que vamos a generar presión en la posición de las piezas negras. Entonces torre C3, caballo H5, dama D4 y observemos ahora cómo la dama se centraliza y gana un montón de casillas en el centro, en contraposición a la dama en la casilla B7. Ahora, entendamos también que hay una diferencia notable entre centralizar una dama y sacar una dama hacia el centro muy temprano en la apertura. ¿A qué me refiero con esto? Cuando sacamos a la dama muy temprano en la apertura hacia el centro, normalmente es víctima de ataques por parte de las piezas menores del enemigo, lo que les permite a ellas obtener tiempo y desarrollo. Mientras nuestra dama, como un subproducto o derivado de los ataques de las piezas menores sobre ella, pues va a estar perdiendo muchos tiempos. Sin embargo, cuando logramos centralizar a una dama, normalmente lo que va a suceder es que una dama centralizada no va a poder ser removida de la casilla en la que se encuentra y desde el centro se le va a permitir obtener una muy fuerte movilidad. Entonces, esa dama en D4 se encuentra muy bien posicionada porque el negro no la puede remover de esa casilla por los momentos. Y se diferencia de una dama expuesta por el hecho de que no puede ser explotada por parte del oponente. Recordemos que el hecho de que algo sea explotado por parte del oponente es lo que constituye una debilidad. O el hecho de que algo sea explotable por parte del oponente es lo que constituye una debilidad. En este caso, la dama en la casilla de 4 realmente no es débil y se convierte en una pieza muy fuerte en esta posición. B5 ahora por parte de las piezas negras, tratando de luchar por algo de contrajuego en la posición. Las piezas blancas aquí deciden tomar y hacen C por B5. Y notemos que no toman con el peón de A pesar de que uno podría imaginarse que sería una buena idea mantener el peón de C sobre el tablero en lugar de mantener el peón de A, porque el peón de la casilla A4 está más alejado del centro, entonces debiese, al menos en teoría, tener menos valor que nuestro peón centralizado en C4. Sin embargo, la idea de las blancas en este momento es que una vez que tomen en la casilla B5 y el negro decida tomar de nuevo, lo que van a hacer es incrementar la presión sobre la columna C, tratando de forzar al negro a ceder la columna y mantener una torre muy activa en C. ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, observemos. Luego de A por B5, torre C1, digamos, una jugada como torre C8 realmente no funciona porque las negras perderían en ese caso material, es decir, torre C8, notemos cómo la torre D8 era el defensor de la casilla de 7 y una vez que se vaya a la casilla C8, pues el único defensor que existe para el peón de E7 es la dama en la casilla B7. Pero tras los cambios en C6, la dama ya no va a poder seguir defendiendo el peón de E7 y se va a desviar para tomar en la casilla C6, lo que va entonces a debilitar tremendamente el peón de D7, que va a poder ser tomado con jaque y vamos a poder capturar a la dama en la casilla C6. Por ejemplo, torre por C6, torre por C6, torre por C6, dama por C6 y ahora tranquilamente caballo por E7 ganaría la dama. Pero si nos vamos para atrás un poco y estamos en esta posición, luego de jugar torre C1, el negro se ve forzado
a cambiar torres, no tiene mucho que hacer aparte de eso. Y decide hacer, bueno, torre por C3. Torre por C3, y ahora las blancas son las piezas que controlan la columna C. Lo que es muy importante porque vamos a ver cómo logran tomar partido de ello posicionando su torre en séptima en el futuro cercano. B por A4 por parte de las negras, tenemos que tener cuidado porque quizás si tomamos, las negras pueden jugar tranquilamente dama B2 con jaque y buscar algo de contrajuego en la posición. Entonces, para evitar cualquier tipo de contrajuego y para mejorar la posición de nuestra torre de la casilla C3, podemos tranquilamente continuar con torre C7, entrando en séptima, generando presión a través de esa línea y a su vez forzando la dama a moverse mientras controlamos la casilla B2. ¿Por qué? Bueno, una vez que capturemos en A4, las negras ya no van a tener la jugada dama B2 entrando con jaque y siendo algo molesto en la posición, quizás inclusive clavando la torre en la casilla C3. Entonces torre C7, muy buena jugada. Dama B5, amenaza dama E2 con jaque, pero las negras no tienen mucho que ganar con eso porque se viene tranquilamente dama F2 defendiendo. Entonces, B por A4, notemos ahora como el peón se aleja del centro y va a la casilla 4, convirtiéndose en un peón pasado, alejado, y como mencionamos con anterioridad, un peón pasado que se aleja del centro en el final tiende a ser muy difícil de detener. Y luego de dama E2, dama F2, dama por F2 y rey por F2, notemos como las piezas negras van a tener problemas tratando de movilizarse y de defender la promoción o la coronación del peón de la casilla A4. Es decir, el negro va a tener problemas atrapando al peón. E6 defiende al peón de E7. Caballo B6 tranquilamente tratamos de apoyar el futuro avance de nuestro peón. Caballo F6, A5, torre B8, torre C8 con jaque, cambiamos piezas ahora y el caballo de F6 va a tener que hacer bastante gimnasia para llegar a detener al peón en la casilla 8. Caballo E8, A6, caballo C7 ataca a nuestro peón de A6, A7, caballo A8. Ahora el problema es que el caballo en la casilla 8 se rezaga, se enclaustra y no tiene mucha movilidad y se aleja del centro o del flanco de rey en donde el juego va a continuar realmente, ¿no? Entonces si las negras deciden defender en contra de la promoción del peón de la casilla 7, van a volver a su caballo muy pasivo y esencialmente en términos de dinámica van a tener un caballo de menos. Y si deciden eventualmente mover a su rey de la casilla G8 hasta A7 para capturar el peón y evitar su coronación, pues con todas las piezas desviadas del flanco de rey, el blanco no tendría mucho problema tratando de capturar a los peones que se encuentran en el centro y en el flanco de rey. Entonces se viene a hacer aquí un banquete el rey blanco con el caballo blanco y la posición de las piezas negras colapsa totalmente. Entonces caballo por D6, rey F8, E5 ganando algo de espacio y ahora el negro tiene algunos problemas. Si se va hasta B7 pues empieza a perder sus peones y si se queda aquí pues el blanco va a comenzar a mover a su rey hacia el flanco de dama y muy probablemente va simplemente a tomar al caballo de A8 y va entonces a coronar. Y este es el final para las piezas negras, el final de los tiempos me refiero, y esto no va a acabar muy bien para el negro. Rey G7, rey D4, caballo C7 y ahora rey C5, activando la posición de nuestro rey y el negro decide ahora rendirse porque no hay defensa contra, tranquilamente rey C6 y rey B7. Entonces, una muy buena partida por parte de Bob Binick. Podemos observar la importancia del dominio de la columna abierta y cómo debemos entonces tratar de ir a contiendas con tal de tomar control de una columna abierta que permita activar a nuestra torre. Muy importante. Podemos saltar ahora al siguiente ejemplo, que viene siendo el modelo número 2. Perfecto. En esta posición tenemos un final de torres y peones.
Y la pregunta es, ¿qué hacer con las piezas blancas? Y bueno, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Cómo continuar en esta posición? Si puedes pausar el video y tratar de imaginarte cómo seguir, pues sería muy bueno. Ok, continuamos. Notemos cómo en esta posición, si las blancas no hacen nada, vamos a entrar en unas tablas. Y bueno, el negro va a estar bastante contento con eso y realmente no va a haber mucho que hacer. Entonces, si no hacemos nada, nos quedamos en un final igualado. Tenemos que hacer algo para crear desbalances, desequilibrio en la posición que nos permita tener chances en la partida con las piezas blancas. Ahora, en el ajedrez no todo son tácticas, combinaciones que están destinadas a destruir totalmente la posición de forma inmediata del oponente. En ajedrez muchas veces lo que intentamos hacer es poco a poco comenzar a ganar pequeñas ventajas que eventualmente podemos convertir y materializar en ventajas más fuertes o más grandes. Entonces, tras agregar muchas ventajas pequeñas, podemos hacer colapsar la posición del oponente. Ahora, aquí las blancas tienen que tratar de alguna manera generar algo de desequilibrio para no entrar en tablas. Por tanto, la jugada aquí es A4. ¿Por qué A4? Bueno, lo que estamos intentando hacer es generar un peón aislado y retrasado en la casilla 6 para las negras. Y si logramos hacerlo, entonces tendremos algo que nos va a permitir tomar cierta ventaja en la posición. Entonces, A4 es la jugada del blanco, se viene ahora rey D7, el negro tiene que tener cuidado porque si no le tomamos en B5 y simplemente como la torre está clavada, no podemos, con las negras por supuesto, tomar en B5 con el peón de A6 y perderían fácilmente las negras un peón en ese caso. Entonces, en lugar de jugar de esa manera, las negras deciden jugar tranquilamente rey D7, por ejemplo. Contra rey B7, uno podría imaginarse que deberíamos tomar en B5 y, bueno, entonces atenernos a las consecuencias de la toma en B5, pero eso realmente no tiene mucho sentido en la posición porque tomar en B5 nos llevaría simplemente al cambio de las piezas que terminaría por concretar unas tablas en esta posición. Entonces, si tomamos en A8, el negro toma en A8 y ahora toma control de la columna, por tanto no podemos tomar, y si no hacemos nada, realmente tenemos una posición de tablas. Pero, ok, no hace falta hacer esto, no hace falta tomar en B5, a pesar de que parezca como una opción tentativa. Lo que tenemos que hacer ahora es tratar de utilizar aquel principio de la amenaza es más fuerte que la ejecución. Cuando hablamos de la amenaza es más fuerte que la ejecución, nos referimos a esas posiciones en las que en lugar de ejecutar, es decir, de llevar a cabo cierta idea, lo que intentamos hacer es generar amenazas de manera que incrementemos la presión en la posición y una vez que ejecutemos, la ejecución sea más fuerte. Y esto acerca de la amenaza es más fuerte que la ejecución me recuerda a mí los experimentos acerca de la gratificación retrasada por parte de la Universidad de Stanford. Perfecto, continuemos ahora aquí narrando que en lugar de capturar en B5, lo más lógico es tratar de incrementar la presión y generar más amenazas a través de la columna A. Entonces hacemos la tranquila jugada torre A2. Y contra torre A2, bueno, el negro tendrá que ver qué hacer, pero si hace, digamos, rey C6, podemos continuar tranquilamente con la jugada torre A1. Y continuamos incrementando la presión sobre la torre de A8. Ahora, si el negro no hace nada y hace, por ejemplo, una jugada del estilo de H6 que no tiene mucho sentido, nos permite tomar en la casilla B5 y contra rey por B5 ya creamos un peón retrasado y aislado en la casilla 6 que puede ser explotado en algún punto por las piezas blancas. No es una ventaja que va a permitir a las blancas ganar inmediatamente, pero por algo se empieza y esto va a ser ciertamente más difícil de jugar por parte de las negras. Ahora, si nos vamos para atrás y el negro decide, en lugar de hacer esto, jugar tranquilamente rey B7 para que una vez que tomemos en la casilla B5 y el blanco
abra la columna, pues la torre de A8 esté defendida. Por ejemplo, peón por y torre por A8 seguido de torre por A8 y rey por A8, pues nos va a llevar a una posición igualada. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer acá? Mantener la atención durante un tiempo y tratar de centralizar a nuestro rey. Entonces podríamos continuar con jugadas del estilo de rey F3, porque el rey en la casilla B7 se ha vuelto pasivo. Recordemos lo que dijimos en nuestros estudios acerca de los reyes, cuando mencionamos que un rey activo en el final tiene un valor de cerca de 3 puntos. Entonces, si logramos activar a nuestro rey y llevarlo a F4, por ejemplo, y una vez que el rey está en F4, capturamos en B5 y forzamos al rey negro a irse a la casilla 8 luego de los cambios de las torres, nuestro rey centralizado en la casilla F4 podrá entonces sobreponerse quizás al rey que se encuentra muy lejos del centro en la casilla 8, siendo una pieza un poco inútil. Entonces el blanco podrá tomar ventaja del hecho de que está incrementando la presión sobre el punto B5 y sobre la columna A. Muy buen ejemplo por parte de las piezas blancas acerca de cómo jugar este tipo de posiciones. Con eso terminamos nuestro estudio acerca de las torres. Muchas gracias. Leopoldo Carrero. Es todo. Nos vemos en la siguiente.